Hola, mi nombre es Wilson Escorcia de tercero de la tarde. Vamos a hablar de las competencias en las pruebas lectoras críticas. En esta competencia tenemos que ver lo que es la microestructura, la macroestructura y la superestructura de los textos. También tenemos que ver cómo es la comprensión literal de un texto, la construcción e interpretación del sentido de un texto o la aproximación al sentido de manera crítica. Tenemos tres competencias. La primera, el estudiante identifica y extiende los contenidos locales que conforman el texto. En esta microestructura, solamente el estudiante se enfoca en una palabra, en un enunciado, en una frase. Tiene que ser porque solamente se presenta en pocos elementos. Es de interpretación y va de una parte para entender un todo. Y vemos que es la comprensión básica de los elementos locales de un texto. La segunda, el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto. Aquí como por ejemplo, cómo se comprende lo que es la introducción y la conclusión o identifican la tesis de un ensayo. En la tercera competencia, el estudiante ya es donde va a hacer un texto o va a hacer una comprensión crítica, porque supone las dos anteriores. Entonces va a buscar una validez de argumento, va a identificar las estrategias retóricas y argumentativas y va a generar propuestas y reflexiones sobre el texto que está leyendo. Ahora vamos a hablar de las limitaciones. En cuanto a las limitaciones, sabemos que estas preguntas de selección múltiples abiertas y preguntas abiertas con cortas respuestas tienen unas limitaciones. La primera limitación es, como esta prueba, la evaluación de unas competencias determinadas. Esto quiere decir que solamente va a medir solamente una parte, no va a medir todo, porque no va a medir la información, no tiene un trasfondo ni social ni cultural. Y en el punto B, estas pruebas estandarizadas como las del IFE es necesario establecer siempre de antemano una única respuesta. Esto limita de antemano, ¿por qué? Porque no podemos meter aspectos polémicos o de la vida actual, deben dejarse a un lado porque estos no tienen respuesta definitiva. No todas las lecturas tienen respuesta definitiva. Por último, vamos a hablar de los tipos de texto. Entre los tipos de textos encontramos una clasificación, las cuales son continuos y discontinuos, y hablamos de cuentos, novelas, poesías, canciones, obras de teatro, expositivos, argumentativos y descriptivos. Cuando hablamos de expositivo, hablamos de una manera sucesiva de los sucesos. También tenemos el tema se plantea de una manera ordenada, objetiva y clara. Los argumentativos, por su parte, son una secuencia de una manera progresiva e incorporan ya razonamientos para defender o contradecir ideas del texto. Los descriptivos, por su lado, buscan un contenido acumulativo de las ideas, presentan rasgos y características objetivos de la naturaleza, paisajes, animales, personas o cosas, y es un estilo expresivo. Bueno, muchachos, con esto es todo para hablar sobre los tipos de pruebas de lectura crítica.